Ah, ya. Ajá, sí, ya lo entendí. Fuimos esta, entonces ya terminamos de ver esta, hasta esta figurita, ¿no? Ok, déjenme checar entonces. Ok, bueno. Ya lo ubiqué. Muchas gracias, compañero. Nos vamos a quedar ahora sí en la siguiente diapositiva. Y ahí está. No sé si estén viendo en pantalla la diapositiva ya. Fuerzas que ejercen elementos de máquinas sobre flechas y ejes. Creo que en esta nos quedamos. Sí, ¿Sí? profe. Ajá. Vimos, como me comentó uno de sus compañeros, que vimos ya las fórmulas de engranes, ¿no? Algo así me dijeron. Sí, sí, profe. Ok, sí, para ir ubicando. Ok, bueno, pues vamos a iniciar la sesión. Bueno, así que buenos días a todos. Muchas de los que entraron tarde, por ahí les encargo, por favor, de estar más temprano. Y bueno, también una disculpa en mi caso porque me retrasé muchísimo con el grupo, ante los grupos anteriores y pues, se me fue yendo de escalerita el retraso y pues con ustedes pude entrar después de los 10 minutos que habíamos comentado. Bueno, la clase pasada empezamos a ver los conceptos de diseño de árboles, flechas y ejes de transmisión de potencia mecánica, recordando que son elementos rígidos de transmisión de potencia y que son elementos que siempre van a ir acompañados o pues realmente siempre van a ir en conjunto con pues un engrane, una catarina, una polea. Son elementos indispensables para las catarinas, para las poleas, para los engranes u otros elementos que se necesiten montar a los árboles o flechas para la transmisión de potencia mecánica. Y bueno, estos elementos, la clase pasada habíamos platicado que, bueno, si ustedes por decir en un árbol de transmisión a una flecha montan una polea o montan un engrane, como lo están viendo aquí en pantalla, en las figuritas, pues esa polea o ese engrane o esa catarina, lo que van a hacer es que producir fuerzas en nuestra pieza, ¿sí? Esas fuerzas, pues de alguna manera, cuando está funcionando nuestra transmisión, pues si los analizamos de forma estática, pues pueden provocar pues una flexión excesiva, por decir así, y hacer que falle nuestro material, nuestra pieza. Entonces, ¿en qué consiste el diseño de flechas, ejes y árboles de transmisión? Consiste en diseñar el diámetro mínimo que puede soportar pues, la flecha, el árbol o el eje para soportar esas cargas que se le están sometiendo, ¿no? Es de calcular el diámetro mínimo que puede soportar ese árbol de transmisión debido a las cargas que se están ejecutando sobre él y las cargas que producen los elementos, obviamente. Las cargas, como lo veíamos en la clase pasada, son cargas tanto radiales como axiales. Las cargas radiales son todas aquellas cargas que están dirigidas como si fueran dirigidas dibujaran un radio hacia el centroide o hacia el eje neutro de la sección transversal. Más que nada aquí, como ven en la figura, está dirigida hacia el eje neutro de la pieza, la carga está dirigida. Son toda carga radial que esté dirigida hacia el eje neutro, ya sea en la dimensión Y, como lo estamos viendo aquí, o si fuera una dimensión en Z, o como si entrara hacia la pantalla, así viendo la figurita número 2 en la parte izquierda, como si de la pantalla entrara un vector, como ven, o saliera un vector, ahí se ve un puntito. Entonces puede ser que también en el plano Z se encuentre ese vector y también sea una fuerza radial. En el caso de las fuerzas axiales habíamos platicado que pues son todas aquellas fuerzas que se producen, que son para empezar perpendiculares a la sección transversal del elemento y se producen en el centroide de la sección transversal. Entonces en el centroide sería una carga que pues vendría de izquierda a derecha, entrar aquí a la pieza del árbol de transmisión o flecha, o de derecha a izquierda que generaría el equilibrio, ¿no? Serían dos fuerzas equilibrando, pero sobre el plano X, ¿sí? Sobre el plano X, pues de esta pantalla que estamos viendo nosotros aquí. Esas serían las fuerzas axiales. No se notan aquí, no puse fuerzas axiales, sin embargo, las fuerzas radiales, como están viendo F1 y F2, son las que están provocando esas fallas. Y bueno, las fuerzas las producen engranes,
engranes Catarina C. Poleas. Ya vimos la clase pasada que en el caso de los engranes de dientes rectos producen dos tipos de fuerza, una tangencial que produce el movimiento rotativo y una de empuje o radial que produce, que es para poder ajustar los dos engranes. Para poder colocar dos engranes se pone una pequeña fuerza, la fuerza radial es una fuerza pequeña. Si comparamos la dimensión o la magnitud de la fuerza radial con la fuerza tangencial, es enorme la diferencia, ¿sí? La fuerza radial es pequeña en comparación de la fuerza tangencial, pero porque solamente la queremos para un pequeño empuje, como para ajustar nada más los dos engranes. ¿Sí se entiende, ingenieros? Y esas dos fuerzas, pues las vamos a ver representadas como esta figura que les estoy mostrando. La fuerza tangencial es tangente, aquí tenemos dos dientes de un engrane que se encontraría en la parte de abajo y un engrane en la parte de arriba. El punto de intersección a la altura del diámetro de paso, vean aquí este diente, a la mitad de casi, en una zona intermedia del diente, se encuentra un diámetro de paso. Y ese diámetro de paso debe coincidir con el diámetro de paso del engrane de arriba. También el engrane de arriba tiene un diámetro de paso. Donde coinciden los diámetros de paso y hacen contacto los dientes de los engranes, a ese punto prácticamente es donde actúan las fuerzas resultantes, ingenieros, ¿sí? En ese punto actúan las fuerzas resultantes. Entonces, la primera fuerza, o sea, la fuerza resultante, pues sería esta fuerza WN. En la realidad, esta fuerza WN es la fuerza resultante que hace mover a los dientes de los engranes. Sin embargo, tiene componentes rectangulares. El componente, podríamos decir aquí que en el plano X sería la fuerza tangencial, que es tangente al círculo de paso, y el plano Y, que sería la fuerza radial, así como lo están viendo aquí. Entonces, bueno, esto es el caso de engranes rectos. Hay un ángulo de desfasamiento entre la fuerza tangencial y la fuerza resultante que se le conoce como ángulo de presión, que es lo que vimos la clase pasada, ¿sale? Entonces, bueno, ya para resumen, la fuerza tangencial ya habíamos indicado que se calcula conociendo el par de torsión sobre el diámetro sobre 2, porque esa fuerza tangencial pues se basa en el principio de la ecuación del momento. La ecuación del momento o del par de torsión es igual a la fuerza por la distancia. ¿Qué fuerza? Pues la fuerza tangencial. ¿Qué distancia? El radio del engrane. ¿Sí se entiende, ingenieros? Entonces, despejamos de la fórmula del momento, que es igual a fuerza por distancia, despejamos la fuerza, que es la fuerza tangencial para el caso de engranes rectos, y obtenemos esta primera fórmula que ustedes ven ahí, ¿sí? Con esta fórmula nosotros conoceríamos la magnitud de la fuerza tangencial. ¿Cómo? Pues conociendo también el par de torsión. ¿Y cómo conocemos el par de torsión? Pues una de las formas de conocer el par de torsión, y una de las más rápidas, es con la formulita del par torsional, donde nos dice que el par torsional es igual a 63.000 por la potencia entre la velocidad angular. Esta fórmula está en las unidades inglesas, no la vayan a utilizar en el sistema métrico, porque pues no les va a funcionar. Esta vez en el sistema inglés, para conocer el par de torsión. El diámetro, pues podría ser un diámetro que ustedes mismos propongan, o también se va a calcular. En el caso de los engranes lo podemos calcular conociendo otra información que pues ya será vista cuando veamos ese tema, ¿sí? Bueno, en el caso de la fuerza radial, me voy a la figurita de arriba. La fuerza radial, si se dan cuenta, si ustedes ya conocen la fuerza tangencial y conocen el ángulo de presión, aclarando que los ángulos de presión ya para los engranes de dientes rectos están normalizados a 14.5, 20 y 25 grados, el ángulo de presión es el ángulo que pues prácticamente está desfasada la fuerza resultante con respecto a la fuerza tangencial. Ese ángulo de presión es el ángulo que forma esta pequeña pancita del diente del engrane. Vean, este diente del engrane tiene esta pancita, el otro tiene esta otra pancita. A esa pancita se le conoce como envolvente del engrane, es la envolvente. Bueno, esa pancita, cuando ustedes ubican la fuerza tangencial y la fuerza radial, la fuerza resultante que prácticamente donde se derivan estas dos fuerzas,
pues está inclinada ese ángulo de presión, pero tiene mucho que ver la pancita. Cuando el engrane tiene 14.5 grados, esta pancita, la verdad, el engrane es más flaco, se ve flaco y alto. ¿Sí? No sé si me explique. Es flaquito y alto para 14.5, pero si ustedes quieren ver un ángulo, un engrane más gordito, con la pancita más gordita, pues el ángulo que se va a formar sería el de 20 grados. ¿Sí? Y ese ángulo, ese engrane, diente de engrane, pues es un poquito más bajito en algunos casos, para algunos casos que de 14.5, o más bien se ve hasta un poquito más gordo, ¿sí? Pero hay uno más gordo y más achaparrado que es el de 25 grados de ángulo de presión. O sea, físicamente la envolvente va cambiando dependiendo del ángulo, o es más delgadita la envolvente o es menos pronunciada esa pequeña pancita. Y bueno, ese es el famoso ángulo de presión, lo que forma este envolvente. Sí. Más o menos de qué depende nuestro ángulo, o sea, ¿es para algún propósito que sea de 14? Muy buen punto, muy buen punto, sí. ¿Qué depende, compañeros? El ángulo aquí, más que nada, para empezar, depende mucho en el desgaste. Originalmente, pues, se empezaron a usar estos tres ángulos, pues obviamente se utilizó mucha maquinaria, y se dieron cuenta que el ángulo de presión de 14.5 grados, como era un diente más delgado, se desgastaba mucho más rápido, porque pues era más delgadito, había mucha fricción entre esos engranes, ¿sí? En su uso, y normalmente cuando las velocidades son muy altas, pero las potencias pues son bajas, el 14.5. Ya ese uso de ese 14.5 se empezó a sustituir por la presión de 20 grados, porque pues prácticamente lo que uno busca en una maquinaria, en una transmisión, es que dure mucho esa maquinaria, y el ángulo de 14.5 pues se desgastaba mucho y aparte no lo podía usar a altas potencias, ¿sí? Porque era un diente más delgadito, la pancita era más menos pronunciada, y por eso el engrane de 20 grados pues era un poquito más ancho, su pancita, la envolvente un poquito más pronunciada, o sea, más formado. Pues también tiene mucho que ver que el de 14.5 grados y el de 20 y el de 25 grados, el diámetro de paso, el de 14.5 grados está más hacia, o sea, su ubicación del diámetro de paso está más hacia arriba, como que irse más hacia el diámetro, ¿sí? El de 20 grados, el diámetro de paso es un poquitito más abajo que inclusive en la mitad del engrane, ¿sí? Ese diámetro de paso. Y el de 25 grados se va muchísimo más abajo que el diámetro de paso que la mitad del diente del engrane, mucho más abajo que el de 20 grados. Pero bueno, el de 25 grados se utilizaba para mucha potencia, pero muy baja velocidad. Lo contrario del de 14.5 grados, el de 25, muy alta potencia, pero muy baja velocidad. Pero, sin embargo, se tenía muchos problemas le llamamos de interferencia. Había mucho contacto, mucho roce entre los dientes de los engranes, y de alguna manera pues no era muy útil, o sea, para pues maquinaria que necesitara trabajar a velocidades altas y potencias altas. Entonces, entre esos dos, pues al ver las diferencias que había de uso entre esos dos y las ventajas y desventajas con respecto a sus características de función, tuvo que diseñar el intermedio, y ese intermedio fue el de 20 grados, donde el engrane de 20 grados podía soportar potencias altas y velocidades más altas que el de 14.5, ¿sí? Y, bueno, más bien potencias más altas que el de 14.5, pero velocidades más altas que el de 20 grados. Entonces, bueno, ahí era como que se juntó las características de estos dos engranes en el de 20 grados, y por eso es el más usado, porque se desgasta menos y se puede utilizar a altas potencias e inclusive a velocidades altas, ¿sí? Entonces, bueno, más adelante inclusive les voy a dar unas figuras donde la diferencia en cuanto al caso del diámetro de paso
para que se orienten o se den una orientación de cómo cambia su diámetro de luz. Pero el más usado ya en la actualidad es el de 14.5 grados. Perdón, el de 20 grados. 20 grados es el que más se utiliza. De hecho, pues casi todos los diseños podemos usar ese. Podemos usar el 14 grados, pero pues la verdad las aplicaciones se limitan. La más para recordarles que las fuerzas, dependiendo del elemento que están analizando de los engranes, pues tiene acción, ¿sí? Profe, es que, bueno... ¿Se corta la voz? Sí, profe. ¿Se corta la voz? Ah, ok. Sí, déjenme quitar porque o sea, creo que siempre falla con el Bluetooth. Ustedes me dicen si me escuchan mejor. ¿Me escuchan mejor? Sí, profe. Sí, profe. Sí, que falla un poquito. Es que hay veces que la señal está muy débil. Y creo que sí anda fallando. Bueno. Bueno, espero que ya me estén escuchando. Otra vez, si hay alguna interrupción que vean de mi audio, me informan, por favor. Les comentaba yo, ingenieros, que estas dos fuerzas en los engranes rectos, la radial y la tangencial, nada más para que las vayan ubicando, la radial siempre va a empujar al otro engrane, como que veanla de esa manera. Una radial es una fuerza que como que de empuje entre engranes, y la tangencial es la que produce el movimiento, pues prácticamente rotativo, ¿no? Es la fuerza que produce el movimiento rotativo. Entonces, si ustedes en los árboles de transmisión quieren analizar estas fuerzas, ubiquen primero qué árbol de transmisión quieren analizar. Por decir, si quieren analizar el árbol de transmisión del engrane B, vean, el movimiento inicia en el engrane A, que es el piñón, para este caso, para este ejemplo, ¿eh? Porque en engranes puede el movimiento iniciar por el engrane más grande, pero para este ejemplo inicia en el engrane A el movimiento. Pero si ustedes quieren diseñar el árbol de transmisión o flecha que tenga el engrane B, que es este circulito que está aquí en medio, pues necesitan representar esas fuerzas, ver cómo le afectan a ese árbol de transmisión, las fuerzas que producen los engranes. Si ustedes quieren analizarla, aunque el movimiento inicie en A, si ustedes quieren hacer el diseño del árbol de transmisión en B, las fuerzas que van a representar en sus diagramas van a ser las fuerzas que el engrane B o que la flecha de transmisión del engrane B sienta del engrane acoplado. ¿Sí me explico, compañeros? ¿Sí me explico? Sí, Sí, profe. Entonces, dependiendo cuál flecha quieran analizar, hay que verificar la dirección de los vectores de fuerza. En este caso, si yo quiero analizar la flecha del engrane B, entonces las fuerzas que voy a representar en esta flecha o en el engrane donde está montada esta flecha, son las fuerzas que sienten estos dos elementos que voy a diseñar del exterior. Y el exterior, pues en este caso es su piñoncito que está acá arriba. Quiere decir que cuando nosotros queramos representar las fuerzas del engrane B, las fuerzas que siente el engrane B del exterior, pues va a ser una fuerza, en el caso de la fuerza radial en los engranes rectos, pues va a ser una fuerza radial que viene de arriba hacia abajo, que es la que el piñón produce hacia el empuje que el piñón produce al engrane B. Esa es, si ustedes quieren diseñar la flechita aquí o el árbol de transmisión en B. Si ustedes quieren, bueno, en este caso, la fuerza tangencial es muy importante para que ustedes la ubiquen, ingenieros. Primero, para poder describir la dirección y sentido de la fuerza tangencial, primero verifiquen dónde inicia el movimiento. En este caso, pues yo les comenté que el movimiento lo vamos a iniciar en el engrane A. Siguiendo el giro del engrane A, el engrane B siente una fuerza tangencial. ¿Sí me explico? Vean el giro del engrane A. El engrane B siente una fuerza tangencial del engrane A.
con una dirección hacia la izquierda. ¿Sí me explico? ¿Sí? La fuerza tangencial en los engranes siempre se van a representar donde hacen intersección los dos engranes, porque la fuerza tangencial ustedes la pueden a lo mejor, como es tangente al círculo de paso, la vayan a querer representar por acá abajo, por acá, o sea, realmente se representa donde hay contacto, ¿sí? Entonces, siempre verifiquen el sentido de giro. Si el piñón o el engrane A girara en sentido opuesto, la fuerza tangencial que sentiría el engrane B, ¿qué sentido tendría y qué dirección más bien tendría? La dirección a la que está girando, pero chéquenlo muy bien, nada más que estoy representando la fuerza que el engrane B siente de A, y sería esa fuerza que me acaban de decir, ¿sí? Ahora, tanto la fuerza radial como la fuerza tangencial, pues ubíquenlas de esta manera, vean cuál, el elemento donde está montado el árbol, qué dirección, qué sentido más bien siente de esas fuerzas, porque si se van al engrane de acá de al lado, la figura de acá al lado, vean que estamos haciendo el mismo giro del piñón, pero si ahora ustedes quieren diseñar la flecha del piñón, que es el engrane A, para poder diseñar la flecha del piñón del engrane A, yo necesito conocer las fuerzas que el engrane B, pues podríamos decir que soportan del engrane A, o la fuerza que el engrane E le entrega ahora A. Para aclarar esto, el piñón siempre va a entregar la fuerza, en este caso para esta figura. Si el piñón entrega la fuerza con un sentido rotativo hacia la derecha, y queremos conocer más bien o diseñar el árbol de transmisión del engrane A, la fuerza tangencial y radial que quiero conocer ahora de este punto son las fuerzas que el engrane B le entrega al engrane A. ¿Y cuáles son? En el caso de la radial, pues va a ser un valor de un sentido de abajo hacia arriba, ¿sí? Y para el caso de la fuerza tangencial, aunque el engrane A esté girando en un sentido horario, como queremos saber cuál es la reacción, lo que queremos saber en el engrane A es la fuerza de reacción. Pues la fuerza de reacción que A le produce a B pues sería contraria, en el sentido contrario al giro. ¿Sí? Nada más ubiquen qué flecha es la que quieren diseñar. Y bueno, nada más les quiero comentar, no sé qué pasa con sus cámaras, compañeros, también, que veo que no todos están conectados en sus cámaras. Ahí les encargo, por favor. Y bueno, esto es el caso de las fuerzas de los engranes rectos, ¿sale? Lo mismo sucede para engranes helicoidales, dependiendo el engrane que quieran ustedes estudiar, hay una dirección y sentido igual de la misma manera del piñón o del engrane, dependiendo cuál. Lo único que tienen los engranes helicoidales, que pues les comentaba la clase pasada, físicamente los engranes helicoidales tienen sus dientes inclinados, a diferencia de un engrane recto. Hay un desfasamiento de sus dientes de los engranes. Entonces, ese desfasamiento, pues prácticamente tiene un ángulo, se conoce como ángulo de hélice, y la letra griega que representa ese ángulo de hélice es la letra griega psi, que es esta que ustedes ven aquí. ¿Sí me escuchan? Sí, profesor. Sí, es que aquí me está marcando red insuficiente, por eso les comento, creo que estoy yo aquí con el problema, ¿eh? Bueno, pues para poder calcular en un engrane helicoidal la fuerza radial ya no se calcula como en el caso de los engranes rectos, porque esa inclinación del diente del engrane produce una fuerza, una tercera fuerza, una fuerza axial, y esa tercera fuerza axial hace que mi sistema de fuerzas pues ocurra en un plano tridimensional, ¿sí? Entonces voy a tener una fuerza radial en el plano Y, como lo están viendo aquí en la figurita, voy a tener una fuerza tangencial en el plano X, pero va a haber una fuerza axial en el plano Z. Y bueno, como ahora en vez de dos fuerzas tengo tres, la resultante pues es la composición de esas tres fuerzas, ¿sí?
Entonces, pues quiere decir que mi fuerza resultante pues está en un lugar en el espacio inclinado determinados ángulos. Y de aquí viene el famoso ángulo de presión normal, que es diferente. El ángulo de presión normal es, bueno, es un ángulo que pues también se ubica en los dientes de los engranes, en la envolvente del diente del engrane, pero del engrane helicoidal, ¿sí? Entonces, ese ángulo de presión normal siempre va a ser perpendicular pues a la envolvente, a la pancita del diente del engrane. Por eso ustedes lo ven como que aquí se ve un pequeño, como una línea continua, que es un vector. Esta es la fuerza resultante, que se le conoce como W, ¿sí? Y está desfasada con respecto a un plano tangencial, está desfasada un ángulo de presión normal. Es como el homólogo del ángulo de presión del engrane recto. Es como el homólogo, digo homólogo porque es para engrane helicoidal, ¿sí? ¿Sí me explico, ingenieros? Y como es normal, o sea, debe ser normal a la sección transversal del diente del engrane, pues recordando que el diente del engrane está inclinado. Entonces, para empezar, lo vamos a encontrar pues en un plano pues desfasado sobre el eje pues X tangencial, también desfasado sobre el eje axial, ¿sí? Sobre el plano axial, que es vean, aquí está el ángulo del helicoide en esta figurita que están viendo el cursor. Y pues bueno, también está desfasado, pues ahora sí que un plano radial. Está desfasada un ángulo aquí, un plano radial. Entonces, bueno, la fórmula para encontrar la fuerza radial, pues va a ser igual a la fuerza tangencial por la tangente de ese ángulo de hélice, de presión, del ángulo de presión del engrane helicoidal, sobre el coseno del ángulo de hélice. Y para calcular la fuerza tangencial, pues es así, sigue actuando como la fórmula que vimos para engranes rectos. ¿Sí? Bueno, para calcular la fuerza axial, pues con esta fórmula que tenemos, la fuerza axial es igual a la fuerza tangencial, pero ahora por el ángulo de hélice, por la tangente del ángulo de hélice. Nosotros en engranes rectos pues no teníamos fuerza axial, no existía, no existe, pero en engranes helicoidales pues la fuerza axial ya existe y es esta fórmula. Les comentaba en la clase pasada que la fórmula de la fuerza axial yo les pido que la representen como WA minúscula, que diga fuerza A de la fuerza axial, porque las fuentes bibliográficas representan aquí como lo ven ustedes, bueno, algunas fuentes bibliográficas representan a la fuerza axial como X, pero en la realidad, si ustedes ven esta figurita que ustedes están viendo aquí, pues la fuerza axial, aquí el plano X nos dice que es el plano que entra o sale de la pantalla, ¿sí? El plano Z en esta figura nos dice que es donde está dirigida la fuerza tangencial y el plano Y es la fuerza radial. Por convención ahora sí que aquí cada diseñador por su convención propia, pues utiliza una orientación en el plano cartesiano que más se le antoje. Puede ser que a lo mejor David dice, pero yo en mi plano cartesiano quiero que el vector X, pues que esté para arriba, el vector Y que entre hacia la pantalla y el Z que esté ahora sí que en el plano horizontal, ¿no? Pero a lo mejor Jesús dice, no, pues yo quiero que el vector Y mejor sea el del plano horizontal, el Z el que sea el plano, perdón, el plano hacia el eje hacia arriba, y bueno, el X que sea hacia adentro de la pantalla. Es convención del diseñador. Aquí, para no tener esos conflictos, yo siempre recomiendo hacer una convención de manera grupal, aquí en el grupo, donde siempre, por decir, el plano Z lo manejemos hacia adentro, hacia afuera, el plano Y hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Y el plano X hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿no? Lo vamos a manejar así, nada más que ustedes, aquí lo que quiero que se den cuenta es de que la fórmula, pues el subíndice X pues muestra, según ellos, la dirección del plano donde actúa la fuerza axial, ¿sí? Entonces nada más la sustituimos esta X por una A para que pues el plano que ustedes elijan pues no tengan problema,
¿sí? Que sería el plano axial simplemente. Y bueno, esto es engranes helicoidales, compañeros. Tenemos el otro caso de los engranes rectos, donde cuando ustedes conectan un par de engranes, perdón, un par de engranes cónicos con dientes rectos. Esta es la clasificación porque hay cónicos con dientes helicoidales. Vamos a ver nosotros, el programa nos pide cónicos de dientes rectos. Los engranes cónicos de dientes rectos, ingenieros, lo que hacen es que las flechas o los árboles de transmisión hacen que se desfasen 90 grados un árbol con respecto al otro. Es una ventaja que se tienen de este tipo de engranes porque ayudan a hacer esa configuración. ¿Sí? Y bueno, cuando conectan dos engranes de dientes rectos, sucede algo muy parecido con el engrane helicoidal. Aparece una fuerza axial. Tenemos una fuerza radial. Hagan de cuenta que el otro engrane está aquí donde tengo la flechita. Aquí estoy como que marcando un dibujito así como color, bueno, perdón, un círculo aquí, y aquí de este lado está conectado, en el lado derecho está conectado el piñón, podríamos decirlo así, el otro engrane. Entonces, ese engrane piñón va a producir una fuerza radial que va como a empujar al engrane hacia este plano, según aquí dice que el plano Y es hacia arriba, el plano Z entra y sale de la pantalla y el plano X pues es el plano horizontal. ¿Sí? Acorde a este eje de coordenadas que maneja este autor, pues nos dice que la fuerza radial estaría en este caso ubicada hacia el plano Z, ¿sí? Hacia el plano Z negativo. Y la fuerza radial, o sea, es como si el engrane, el piñón que está conectado de este lado, empuja al engrane más grande hacia la izquierda, pero sobre el eje Z, ¿sí? Y para poder mover esos piñones, esos dos engranes que empiecen a rotar, pues obviamente existe una fuerza tangencial y la fuerza tangencial siempre va a ser tangente pues al círculo de paso o diámetro de paso del engrane. Los engranes cónicos también cuentan con un diámetro de paso, ¿sí? La forma en la que lo determinemos pues obviamente va a ser diferente el diámetro de paso de que un engrane recto. Lo vamos a ver en su momento, ahorita nada más para que conozcan que el engrane cónico tiene el sistema. Y esa fuerza tangencial para esta figura está en el plano Y. ¿Sí? Después, como es si ustedes se dan cuenta, es un engrane cónico, esta forma cónica, cuando conectamos el otro engrane, produce otra fuerza axial por la forma cónica, y esa fuerza axial para este dibujo está dirigido hacia el plano X, hacia el plano X positivo. ¿Sí? Y actúan tres fuerzas. Ahora, ¿qué es lo que queremos de esas fuerzas cuando diseñemos árboles de transmisión? Queremos conocer la magnitud, o sea, si vale 500 newtons, 100 newtons o 300 libras, 100 libras, la fuerza tangencial, la fuerza radial, la fuerza axial. Es lo que queremos conocer. ¿Y cómo calculamos esas magnitudes? Pues con estas fórmulas que están viendo aquí. Para calcular la fuerza tangencial de un engrane cónico, pues es igual al par de torsión sobre, aquí habla el radio medio, ¿sí? Este es el caso sobre el radio medio, ¿sí? Que es el radio del diámetro de paso, pues medio, ¿sí? Es un radio, pues como de paso de los engranes cónicos. Eso es para la fuerza tangencial. Vean que cambia un poquitito, aunque la variación es muy, muy pequeña en el caso de la fuerza tangencial de un engrane recto a un engrane helicoidal y un engrane cónico, pues esta pequeña diferencia pues es importante que la tomemos en cuenta para el caso de los cónicos, nada más. Y bueno, si ustedes quieren calcular la fuerza radial del engrane cónico, va a ser igual a la fuerza tangencial por la tangente del ángulo de presión aquí son dientes rectos. De hecho, este ángulo de presión va a ser el mismo que el caso de los engranes rectos, porque el diente del engrane cónico, pues, que vamos a ver nosotros son de dientes rectos. Aclaro que también hay para helicoidales, hay otros tipos, pero nosotros nada más nos vamos a apoyar en los rectos porque así nos pide el programa.
Y bueno, aquí pues vamos a multiplicarlo pues por el coseno pues aquí del ángulo de cono, ¿sí? Esto que ustedes ven aquí es el ángulo de cono, ¿sí? Y bueno, pues ese ángulo de cono pues prácticamente pues lo forma la resultante de la fuerza, pues la fuerza, perdón, la resultante de las fuerzas con respecto a pues la fuerza radial, que es lo que vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, conociendo el ángulo de cono, conociendo el ángulo de presión del diente del engrane, pueden calcular la fuerza radial. Y de esta manera también pueden calcular la fuerza axial. Vean que aquí este autor sí nos maneja, en el caso de los engranes cónicos, a la fuerza axial como W subíndice A. Ya no es X como en los otros que les había mostrado. Entonces, por eso les comentaba que pues, le pusiéramos más W subíndice A, y donde pues la fuerza axial de un engrane cónico es igual a la fuerza tangencial por la tangente del ángulo de presión, pero ahora por el seno del ángulo de cono. ¿Sí? ¿Sí se entiende, ingeniero? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, son esas fuerzas para los engranes cónicos. Con esas fórmulas, hasta el momento son suficientes para poder calcular las fuerzas. Vamos a ver ahora las fuerzas en las cadenas, ingenieros. Las transmisiones por cadenas, ya vimos este tema. Resulta que la transmisión por cadena, cuando nosotros queremos conocer la fuerza que una cadena produce en una flecha o en un árbol de transmisión, necesitamos analizar lo siguiente. Para empezar, pues identificar que en una transmisión por cadena tenemos dos poleas, dos catarinas, y que están unidas por una cadena, donde el lado tenso, pues es el único lado que va a tener una tensión de nuestra cadena. El lado flojo, su fuerza de tensión es igual con 0. Por eso indicamos acá en la figura de abajo que si ustedes quieren calcular la fuerza del lado tenso, pues la fuerza del lado tenso se inicia por el principio de la fórmula del momento, muy parecido al caso de los engranes. Aquí, pues, ¿cuál sería la fórmula del momento, compañero Luis? Daniel. Sería igual, una fuerza por el diámetro del... Ajá, exactamente, la fuerza por la distancia, que sería la fuerza por el diámetro, en este caso de la catarina. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese principio, ahora, si de esa fórmula ustedes despejan la fuerza, pues les queda la fórmula que están viendo aquí. Dependiendo la polea que quieran analizar, la fuerza tangencial del lado tenso, pues tiene que ser igual a la misma fuerza tangencial, pero de la polea A, debe ser la misma que la de la polea B, porque es la misma fuerza en el lado tenso, ¿sí? No, la polea más grande no va a tener mayor fuerza que la polea chica, es imposible, es la misma fuerza, es la misma cadena, ¿sí? Entonces, pues su fórmula se determina por la fórmula del principio del momento, y el lado tenso, pues como no hay valor de fuerza que es igual con 0, pues nos vamos a limitar a que la fuerza que produce una cadena la vamos a conocer como F. En este caso le pusimos F subíndice C, que es igual a el par de torsión, que es la ecuación del momento, sobre el diámetro sobre 2. ¿Qué diámetro? El diámetro de paso de la cadena, ¿sí? Y bueno, esa fuerza que estamos representando aquí en las cadenas, si ustedes quieren analizar el árbol de transmisión, ingenieros, vamos a pensar que voy a analizar el diámetro del árbol de transmisión de la polea A, pues la fuerza que la cadena produce de tensión, ustedes la van a proyectar. Escuchen bien lo que hago, digo, proyectar, no la voy a pasar, la voy a proyectar. Es diferente pasar que proyectar. Como ingenieros tenemos que empezar a idear cómo se comportan estos elementos. Entonces, una forma de idealizar cómo se comportan es que la fuerza tangencial del lado tenso de la cadena la proyecto sobre esta línea central, en que podríamos decir que está al nivel
de las dos poleas, ¿sí? Esta línea central, la proyecto, esta fuerza, la proyecto aquí en la cadena y me voy a dar cuenta que esa fuerza me produce en mi flecha de la polea o de la catarina, me produce una flexión, ¿sí? Y esa fuerza de flexión se calcula con esta famosa fórmula que está acá abajo. ¿Sí se entiende? Como en el caso del lado tenso para cadenas es la misma fuerza, para la polea más grande, si ustedes quieren calcular la flecha de la polea más grande, que sería la polea en B, pues tendrían que conocer la fuerza que produce, la fuerza de tensión que produce la cadena. Y esa fuerza de tensión que está, en este caso la ponemos acá arriba, la proyectamos hacia el centro, ¿sí? En esta línea como si actuara en la flecha en B. Y pues es una fuerza que tendería a irse, su dirección se va hacia la polea A. Si ustedes quieren analizar el árbol de transmisión en B, pues la fuerza que se representa tendería a irse hacia la polea A y viceversa. Si ustedes quieren analizar la fuerza de la flecha de la polea de la catarina A, pues tendrían que representar con un vector que se dirige hacia la catarina en B, ¿sí? Es la fuerza de empuje, se conoce como fuerza de empuje o fuerza que produce una flexión en una flecha por la catarina, causada por la catarina. Y bueno, solamente esta fuerza para cadenas, para transmisiones por cadenas, esta es la fórmula, ¿sí? Es la misma que un engrane. Es la misma fuerza tangencial que un engrane, ¿sí? Es la fuerza que produce flexión. Pero hay algo ahora diferente, porque en el caso de poleas, ustedes recuerdan que en las poleas, ingenieros, pues siempre va a haber tensión en los dos lados, ¿sí se acuerdan? En el lado tenso y el lado flojo. Pues resulta que en las poleas ya aquí la fuerza ya no es cero. Y eso me genera un análisis un poquito más profundo. Ya no es tan fácil como el análisis de las cadenas, donde como no había lado flojo, la fuerza del lado flojo era igual con cero, pues me limitaba a conocer que la fuerza de tensión que produce flexión en nuestra flecha del árbol de transmisión o árbol de transmisión, pues era igual con la pura fórmula del momento. Para el caso de bandas, cambia la situación. Y vean y presten mucha atención aquí. Resulta que ahora vamos a ver las fuerzas que producen las transmisiones por banda en los árboles de transmisión, ¿sí? Las fuerzas que producen las transmisiones por banda en los árboles de transmisión, resulta que se parece mucho a la configuración de cadenas. Tenemos lado tenso y lado flojo. Ubicamos el sentido de giro nada más, pero pues, aquí no influye tanto. Lo único que vamos a ver es de que el lado tenso, su magnitud de fuerza, aquí le pusimos fuerza 1, tiene un valor, a lo mejor es un valor grande, que obviamente la fuerza 1 es mucho menor a la fuerza 2, ¿sí? Con estas dos fuerzas, si yo las proyecto aquí en el centro, ingenieros, la fuerza de flexión, pues se parecería que fuera una fuerza B, una FB, como yo le estoy poniendo aquí en la tercera figura. Vean, de estas dos fuerzas, yo quiero conocer la fuerza que produce flexión en mi árbol de transmisión en A o al revés, pero ahorita me vamos con mi árbol de transmisión en A y mi catarina en A. Estas dos fuerzas producen una flexión. ¿Cómo? ¿De qué forma? Pues la fuerza 1, como tiene magnitud y es mayor a la fuerza 2, pues uno de los análisis que podríamos ver es de que la fuerza de flexión en B es igual a la fuerza 1 más la fuerza 2. ¿Sí? ¿Sí se entiende, ingenieros? ¿Sí lo pueden apreciar? Entonces, bueno, aquí yo lo único que quiero que ustedes noten, vamos a ir solamente a una fórmula. Tenemos que pues, determinar la fórmula que me ayuda a determinar la fuerza que afecta al árbol de transmisión. En este caso es la fuerza que produce flexión en el árbol de transmisión por una banda, por una transmisión por banda. Entonces, si ya nos dimos cuenta que la fuerza de flexión es igual a la fuerza 1 más la fuerza 2, también hay algo muy importante que quiero que se den cuenta.
que aquí el par de torsión que produce la fuerza 1, si ustedes lo suman con el par de torsión que produce la fuerza 2, vean cómo actúan estos pares de torsión, ingenieros. La fuerza 1 produce un par de torsión en sentido ¿qué? En la Catarina, la fuerza 1. Ariel, ¿10? ¿En qué? O sea, un par de torsión ¿en qué sentido? Horario, ¿no? Horario, exactamente. ¿Y la fuerza 2? Antihorario. Antihorario, ¿sí? Resulta que si ustedes quieren analizar el par de torsión en estas fuerzas, pues realmente el par de torsión, como lo estamos viendo acá para el caso del árbol de transmisión o la Catarina en A, pues tiene que ser igual a la fuerza 1, que está hacia un lado, menos el par de torsión de la fuerza 2, ¿sí? ¿Sí se entiende? Porque están en sentidos diferentes. Por eso está la deducción que el par de torsión es igual a fuerza 1 menos fuerza 2 sobre el diámetro sobre 2. Porque el factor común de esas dos fuerzas es el diámetro sobre 2. Es un factor común. ¿Sí se entiende? Y bueno, pero ustedes quieren saber cuánto vale la fuerza de flexión en el punto, o sea, la FB, que es la que produce flexión en nuestro árbol de transmisión, y de ahí venimos a conocer la famosa fuerza impulsora neta. La fuerza impulsora neta, que es esta fuerza que, pues, podría producir una flexión, nos dice que es igual a la fuerza 1 menos la fuerza 2, una fuerza impulsora neta, porque los pares de torsión, vean, está diciendo fuerza impulsora. Cuando ustedes aplican los pares de torsión, pues restan los dos pares de torsión, y las fuerzas de esos pares de torsión tienen que ser negativas, como F1 y F2, como lo están viendo acá en la figura. Por tal motivo, la fuerza neta es igual a fuerza 1 menos fuerza 2, ¿sí? Donde pues la fuerza neta, pues también sabemos que es el par de torsión sobre el diámetro sobre 2, pero restando estas dos fuerzas. Bueno, resulta que, pues bueno, para no hacérselas muy cansada, la fuerza de flexión en el eje que sostiene la polea, pues va a depender de la fuerza 1 y de la fuerza 2, que es esta fuerza en B que aquí estamos poniendo en la figura. Y cuando estas personas empezaron a estudiar qué relación o qué diferencia hay entre la fuerza 1 y la fuerza 2 en poleas, se dieron cuenta que para las transmisiones por banda V, esto no es para bandas planas ni para bandas dentadas, para bandas V se dieron cuenta que la fuerza 1 y la fuerza 2 tienen una relación igual con 5, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Pues que la fuerza 1 es 5 veces más grande que la fuerza 2, o la fuerza 2 es 5 veces más pequeña que la fuerza 1. Fue lo que se dieron cuenta, por eso pues sacaron esta relación. Yo no les voy a pedir que, o sea, ustedes no van a desglosar por su propio criterio la fuerza. Yo nada más quiero que sepan de dónde surge, porque lo que van a utilizar pues es la fuerza, nada más aplicar la pura fuerza de flexión. Y bueno, de ahí surge y se establece que pues hay una relación de tensión y que es esa diferencia de fuerzas, ¿sí? Si ustedes ven la relación de fuerzas, es igual a 5, que les comentaba, ¿no? 5 veces la fuerza 1 es 5 veces mayor que la fuerza 2. Y se establece la relación de la fuerza neta con la fuerza de impulso, ¿sí? O la fuerza de flexión FB, donde la fuerza de flexión va a ser igual a la fuerza neta, ¿sí? La fuerza neta que produce este par de torsión, estas fuerzas del par de torsión, por esa diferencia que hay entre fuerzas, que es de 5. Sustituimos estos valores donde decimos que C pues es una constante. Esta constante es para bandas, únicamente bandas V, ¿sí? Si están viendo otro tipo de banda, pues cambia la constante. Y pues nos dice que pues si su relación es igual a la fuerza de flexión entre la fuerza neta, ¿sí? La fuerza de flexión pues es igual a F1 más F2, que es la fórmula que vemos acá, la sustituimos, y la fuerza neta es igual a F1 menos F2, que es la fórmula que vimos acá al principio. Sustituimos estos valores, ¿sí? Y decimos que si F1 es 5 veces más grande que F2, entonces, sustituyendo aquí F1,
es 5 veces más grande que F2, pues vamos a obtener la siguiente relación, donde F1 y F2 es la fuerza de flexión en B, F1 menos F2 que está acá abajo es la fuerza neta, y sustituimos los valeros donde F1 es 5 veces más grande que F2, lo sustituimos como lo que están viendo, simplificamos la ecuación, o sea, 5F2 más F2 sería 6F2, 5F2 menos F2 sería 4F2, y esto nos da un valor de 1.5, ¿sí? Este dato nos da un valor de 1.5 de la fuerza, ¿sí? De la fuerza neta. Entonces, de tal manera que este 1.5 es el que caracteriza a la fuerza tangencial, o la fuerza más bien de flexión que producen las transmisiones por bandas, ¿sí? Sería 1.5 por la fuerza neta, que esta fuerza neta pues es igual al par de torsión sobre el diámetro sobre 2, y la fórmula que nos va a representar esta fuerza de flexión que está aquí en la última figura, la fuerza de flexión que produce una transmisión por banda, V es igual a 1.5 por el par de torsión por el diámetro sobre 2. Vean cómo cambió de la transmisión por cadena. La transmisión por cadena era bien fácil, era el par de torsión sobre el diámetro sobre 2, pero aquí como hay dos tramos que están en tensión, la relación de esos tramos que están en tensión, surge de esa relación el valor de 1.5 que se tiene que multiplicar al par de torsión por el diámetro sobre 2. ¿Sí, ingenieros? Y esta es la fórmula que yo quiero que copien. Es la fuerza de flexión de una transmisión por banda V, que produce una transmisión por banda V sobre un árbol de transmisión, es igual a 1.5 por el par de torsión sobre el diámetro sobre 2. O puede ser también sobre el radio. ¿Sí? Esa es la única fuerza. Yo nada más les quería comentar el por qué, cómo es que surge esta fuerza, pues de esta relación de fuerzas y de pares de torsión que hay aquí. ¿Sí? Entonces, ¿ya copiaron la fórmula? Ya, profesor. Ya, profe. Bueno, me voy al siguiente dato. Esta es, ya vimos las fórmulas, las fuerzas que producen los engranes en un árbol de transmisión, que el engranes rectos produce 2 fuerzas, acuérdense. Engranes cónicos y helicoidales son 3. Las transmisiones por cadena, 1 fuerza. Las transmisiones por banda, pues en este caso de las 2 fuerzas se derivó esta fuerza resultante que estamos teniendo aquí. Y tenemos el caso de las transmisiones por bandas planas. Es el mismo análisis de las transmisiones por bandas planas, ingenieros, pero resulta que la diferencia es esta relación de tensión. Para bandas planas la relación de tensión ya no es 1.5, ¿sí? La relación de tensión para bandas planas es 3. Y ese 3 hace que aquí ya no multipliquemos 5F2 más F2, sino que serían 3F2 más F2, y acá abajo otra vez 3F2 más F2. Haciendo el mismo análisis, el resultado de la fórmula ya no nos da, para conocer la constante de la sección de bandas, ya no sería 1.5, sería 2, ¿sí? Y bueno, este 2 lo sustituimos en la fórmula de la fuerza de flexión, de tal manera que la fuerza de flexión que se produce por las bandas planas en un árbol o en una flecha es igual a 2 veces el par de torsión sobre el diámetro sobre 2. Ya no es 1.5, es 2. No me vayan a confundir, porque nosotros hemos visto bandas UV. Si van a usar, verifiquen bien qué tipo de banda va a usar su árbol de transmisión, porque ya se dieron cuenta que cambia la fórmula. No la vayan a confundir, por favor. ¿Sí? Hay que ser muy cautelosos a la hora de seleccionar estas fuerzas. Y bueno, pues ¿qué es T mayúscula? Par de torsión. D mayúscula, pues es el diámetro del paso de la catarina o de la polea que van a utilizar. En este caso sería de la polea, a la cual pues van a calcular esa fuerza. ¿Sí? Pues no sé si tengan alguna duda con esto, ingenieros. No, profe, por ahorita todo bien.
Ajá, resulta, ingenieros, que esas fuerzas que esas fórmulas acabamos de copiar, son las que nos van a dar estas magnitudes en estos diagramas. O sea, vean, aquí tengo engranes rectos, vean, aquí está la fuerza resultante de un engrane recto, pero esta fuerza resultante, a ver, díganme, por favor, ustedes, quien quiera, no les voy a decir quién, el que tenga el dato. Esta fuerza resultante de la figura superior izquierda es un engrane recto, ¿sí? Esta es la resultante. ¿Cuántas fuerzas, qué fuerzas más bien puedo descomponer de un engrane recto y cuáles son? ¿Cuáles son esas fuerzas? Una es axial, ¿no? No hay, el engrane recto no tiene fuerzas axiales. Es tangencial y radial. La radial y la tangencial. La radial sería la fuerza que iría de arriba hacia abajo, ¿sí? Y la tangencial es la que produce el movimiento en ese engrane. Entonces, la tangencial pues tendría aquí como que esta línea que está aquí, pues tendría esa dirección de esta línea. El sentido pues sí sería hacia adentro, hacia abajo pues. Y este ángulo de presión, ve aquí me está diciendo que el ángulo de presión de esta figura me dice que el diente del engrane es de 25 grados, es un diámetro estandarizado, ¿ya vieron? De 25 grados. Puede ser 20, puede ser 14,5, ¿sí? Porque esta es la fuerza resultante, es el desfasamiento, el ángulo de presión nos muestra el desfasamiento que tiene la fuerza resultante con respecto a la fuerza tangencial. Pero resulta que si mi engrane es helicoidal, ¿cuántas fuerzas tendríamos? Ya vemos la figura Son de tres, abajo. profe. Son tres fuerzas. Una fuerza radial, vean aquí la fuerza radial es la que dice 2300, la fuerza, pues, la fuerza tangencial es esta fuerza grandota que dice 6400 libras, y hay una fuerza axial porque el desfasamiento del diente con el ángulo de hélice, pues nos hace producir esta fuerza axial, ¿sí? Y dependiendo, pues obviamente el engrane que estemos analizando, los sentidos de estas fuerzas pues cambian, dependiendo los sentidos. La dirección es la misma, el sentido es diferente, ¿sí? Magnitud y dirección es la misma, sentido es diferente, ¿sale? Y de aquí, ingenieros, de esta figura de 3 dimensiones, ya una vez que ustedes hayan representado esas fuerzas en sus 3 planos, ¿sí? Lo pasan a un plano bidimensional como lo que tenemos acá. Vean que acá la figura que está en la parte superior, ¿sí? Aquí es como están ubicando las fuerzas en el plano tridimensional, vean. ¿Ya vieron? Tenemos el eje Z, el eje Y el eje, en este caso, el eje X, que sería posiblemente esta fuerza donde tiene 1.5, ¿sí? Vean, de aquí, vean cómo nos pasamos del tridimensional, hacemos nuestra figura y la pasamos al bidimensional, en donde en el bidimensional, pues representamos esas fuerzas solamente en 2 dimensiones, a lo mejor en X. Si hay fuerzas axiales, si hubiera una fuerza axial aquí, pues a lo mejor nos vamos al plano horizontal, ¿sí? Y pondríamos 2 fuerzas que equilibraran el sistema en los 2 extremos de esta viga. Y aquí hay fuerzas que pueden ser tangenciales, pero esas fuerzas tangenciales, ingenieros, en árboles de transmisión, ¿cómo también se pueden llamar? ¿Cómo? Vean la posición de esta fuerza de 900, que posiblemente es una fuerza tangencial que se produce aquí en el engrane. En la figura de acá es la fuerza tangencial y la voy a representar en un plano bidimensional como aquí. ¿Qué dirección tiene? ¿Hacia dónde va dirigida esta fuerza tangencial, ingenieros? De 900. Hacia abajo. Hacia el eje neutro, ¿no? Hacia el eje neutro. Y una fuerza que está dirigida hacia el eje neutro, muchas veces en los árboles de transmisión, ¿cómo la identifican? Como un par de torsión. No. ¿Cómo la identifican? Es esta misma que están viendo ahorita. Les acabo de cambiar la figura. No sé si la están viendo. ¿Sí la están viendo la figura? Es o sea, la fuerza tangencial, cuando ustedes lo analicen en árboles de transmisión,
se ubica luego muchas veces como una fuerza, no es que sea la fuerza radial, sino que está dirigida hacia el radio, ¿sí? También, dependiendo el eje de coordenadas o el plano de coordenadas que estén trabajando, ¿sí? ¿Sí, compañeros? Sí, profe. Bueno, entonces, de esta manera, nosotros las fuerzas las necesitamos pues representar en un plano bidimensional, tanto fuerzas radiales, axiales, fuerzas de flexión, de cadenas, fuerzas de flexión de bandas, a un plano pues bidimensional para calcular, para conocer sus propiedades mecánicas y así poder garantizar que ese elemento pues va a soportar pues esas cargas, que no se va a fracturar, ¿sí? ¿Sí se entiende? Bueno. Sí, profe. Entonces, si ya apuntaron estas fuerzas, ingenieros, voy a quitar ahorita esta presentación, porque el siguiente tema que vamos a ver, déjenme ver si pensé que ya la había ahorita aquí el archivo, pero ahorita se los... El siguiente tema, pues va a ser el famosísimo tema de concentradores de esfuerzos. Ustedes me dicen si lo están viendo en la pantalla, ingenieros. ¿Ya están viendo la diapositiva? ¿Todavía no? No, profe. No, profe. A ver, déjenme ver. Creo que ya. 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 Muchas gracias. Este es el otro tema de concentradores de esfuerzos, ¿sí? En los árboles de transmisión, ingenieros, ya nos dimos cuenta que pues tienen que soportar fuerzas externas, pueden ser axiales o radiales. En el caso de los engranes, esas fuerzas externas son la fuerza tangencial y la fuerza radial, y ahí, cuando son helicoidales, se aparece la fuerza axial. En el caso de las transmisiones por banda y cadena, pues la fuerza de flexión es la fuerza que, pues, exterior que, pues, afecta a nuestro árbol de transmisión. Pero además de esas fuerzas, ingenieros, sabemos que como el caso de la resistencia a ustedes cuando estudiaron resistencia de materiales, les hablaron de los concentradores, famosos concentradores de esfuerzos. ¿Y qué es un concentrador de esfuerzos? ¿Alguien sabe qué es? En resistencia de materiales uno les debieron haber enseñado este tema. Pero bueno, ¿alguien tiene idea de qué es un concentrador de esfuerzos? No, profe. ¿No? ¿Qué no les dieron resistencia a uno? No, yo no vi ese tema al menos. Eso no, a mí no me lo enseñaron, que yo recuerde. Híjole, que ahí está muy grave porque aquí los vamos a aplicar y deben conocerlos. Les voy a pedir que le echen un repaso, anótenlo. Repasar qué es un concentrador de esfuerzos es importantísimo, ¿eh? Porque aquí ya yo no me voy a regresar a dar ese tema. Lo debieron haber visto en Resistencia de Materiales 1. No sé quién les habrá tocado ese profesor, pero pues les hizo un daño bien grave. Pero bien grave les hizo un daño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahorita aquí lo van a sentir el daño que les provocó ese profesor que no les dio clase. Pero bueno, o a lo mejor ustedes se lo hicieron, ¿no? No fue, el profesor sí fue, pero pues ustedes no quisieron entrar, ¿no? Es otra cosa. Pero bueno, de alguna forma, pues un concentrador de esfuerzos, para empezar, el concentrador de esfuerzos se presenta en la estructura interna de la pieza que ustedes van a analizar. Porque, pues, como su nombre lo viene, es un concentrador de esfuerzos. Los esfuerzos se producen, cuando ustedes hablan de esfuerzos en los materiales, ¿sí? Es una fuerza que actúa en un área, pero dentro de la pieza, interna en la pieza, y solamente se podría analizar ese concentrador como sacando una radiografía de la pieza. Cuando ustedes analizan una pieza y la
someten a una carga, ya sea tensión, compresión o flexión, esa pieza internamente tiene una estructura de fibras, está compuesta por fibras, miles de millones de fibras. Dependiendo cómo apliquen la carga, esas fibras se van a distribuir uniformemente, o sea, sobre esas fibras se distribuyen los pequeños esfuerzos sobre el material, recordando que un esfuerzo es la fuerza interna del material que actúa sobre un área, ¿sí? Si ustedes ubican un esfuerzo que como una fuerza externa, están totalmente equivocados. Un esfuerzo jamás en su vida lo van a ver porque actúa dentro de los materiales. Solamente los ingenieros sabemos interpretar los esfuerzos porque conocemos las leyes de la física. Y eso fue lo que les enseñaron desde primer semestre y también en estática, y les debieron haber enseñado en resistencia de materiales. La manera en que nosotros vamos a identificar esos esfuerzos, pues van a ser con vectores, pero dentro de una pieza. Y si físicamente quisiéramos ver esos esfuerzos, pues sacando una radiografía, y aquí les pongo un ejemplo de la primera figura de la parte superior de la pantalla, tenemos una pieza que, si se dan cuenta, esta pieza no es una placa uniforme, es una placa, vean, bueno, es esta, a la segunda figura, es una placa que no es uniforme, vean que tiene pequeñas, pues como que discontinuidades, ¿ya vieron? A lo largo de su longitud, tienen discontinuidades. Si a esta placa que ustedes ven aquí yo la someto a dos cargas de tensión en sus extremos, dos fuerzas de tensión, internamente en esa placa, esas fuerzas de tensión pues se van a distribuir a lo largo de la longitud de esa placa, ¿sí? Se van a distribuir, ¿sí? Esa distribución son pequeñas líneas como lo que ven aquí, pero si la placa fuera uniforme, pues las líneas fueran rectas todas, fueran unas líneas rectas. Lamentablemente, en el diseño mecánico vamos a encontrar discontinuidades como lo que ustedes ven aquí, geométricas, por la forma que nosotros necesitamos darle a las piezas. Cuando ustedes aplican una carga y la pieza no es uniforme, no es homogénea a lo largo de su longitud, ni tampoco es isotrópica, se producen concentradores de esfuerzo dentro de la pieza. Y los concentradores de esfuerzo es donde se unen esas líneas de distribución. Vean, en este caso, esto que están viendo acá abajo es una flecha de una máquina, donde tuvieron que desbastar un extremo de la flecha de la máquina, pero al desbastar ese extremo, vean qué pasó con las líneas de distribución. ¿Qué pasó aquí, ingenieros? ¿Qué ven aquí, en esta esquinita? ¿Se comprimieron? Se unieron. Esa unión de esas líneas, a eso se le llama concentración de esfuerzos. Es la concentración de las líneas de esfuerzos por la discontinuidad que hubo en la pieza. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Pues resulta que esas discontinuidades pues, las vamos a encontrar de diferentes formas, una en diferencia de diámetros, en el caso de las flechas, árboles y ejes, acuérdense que pues se clasifican por esa diferencia de diámetros, y también podemos encontrar, no sé si ustedes alguna vez han visto una flecha, un árbol, o a lo mejor en sus carros han cambiado el eje de la llanta, se van a encontrar que también hay pequeñas discontinuidades donde colocan ciertas, le llamamos anillos de sujeción, ¿sí? Y para colocar un anillo de sujeción tenemos que desbastar tantito el material, muy parecido a la figura que estamos viendo aquí, y eso provoca discontinuidades, provoca muy parecido a lo que está aquí, discontinuidades donde hay concentraciones de esfuerzo. Y una concentración de esfuerzo, una concentración con una discontinuidad como esta, ingenieros, reduce la resistencia del material, ¿sí? Si mi material, por decir, yo agarro mi barrita así completita, uniforme, y la someto a tensión o a compresión o a flexión, pues me va a soportar una cantidad de esfuerzos pues grande, dependiendo del tipo de material que tengamos. Pero si ustedes le hacen un barreno a media longitud o le desbastan, como lo ven aquí en las figuras,
pues lo que van a hacer es que esa resistencia del material que les soportaba con el diámetro más grande o con la dimensión más grande, pues se reduce y la resistencia se reduce pues a la dimensión más pequeña, como lo están viendo aquí en esta figura. El esfuerzo máximo pues se apoya con respecto a la dimensión más pequeña de aquí de esta distancia, ¿sí? De este diámetro, por decirlo así. Entonces, debido a esto, ingenieros, surgen los famosos concentradores de esfuerzo. No los podemos evitar, pero sí los podemos, pues, tomar en cuenta en el diseño para saber qué tanto nos podría soportar esa pieza, ¿sí? No se evitan, pero sí se pueden conocer o identificar para poder considerar un material para esas piezas, ¿sí? Y bueno, en el caso de los árboles de transmisión es muy común que haya discontinuidades porque si ustedes recuerdan yo les comentaba que para poder instalar una catarina o una polea, para que hubiera contacto entre y se movieran en armonía, o sea, el árbol y la catarina o el árbol y la polea o el árbol y el engrane, ¿qué colocábamos para que se movieran juntos? ¿Sí se acuerdan lo que vimos? No recuerdo el nombre, pero es esta cuñita, ¿no? La rectangular. Ándale, es la cuña, se conoce como cuña. Cuando nosotros en un árbol de transmisión queremos instalarle una polea, una catarina, un engrane, para que se puedan mover juntos hay que colocarle una cuña. Bueno, pues es un dibujito como el que tienen aquí en la parte superior derecha. Esa cuña, pues es una pieza que para poderle instalar en esa y que haga esa función en los árboles y las catarinas o los árboles con las poleas, para que giren uniformemente estas dos piezas, esa cuña, pues para poder instalar, tienen que rebajarle, desbastar la flecha para poder poner la mitad de esa cuña en la flecha y la otra mitad en la polea, ¿sí? O en el buje de la polea. Al desbastar la flecha, ingenieros, como lo están viendo aquí, genera concentradores de esfuerzo como lo que están aquí, lo que estamos visualizando en esta figura de acá, ¿sí? Produce, y eso debilita el material, ¿sí? Y nosotros no podemos evitar no colocar cuñas. O sea, dice, pues no pongo la cuña, sí, pero ¿cómo gira tu engrane? Pues lo soldo, pues sí, pero no, o sea, tu soldadura no te va a soportar esos esfuerzos de corte, o sea, no es posible. En algunos casos será posible porque las condiciones no son tan, el uso rudo que se podría dar, sin embargo, pues no es recomendable, ¿no? En muchos casos. Entonces, eso reduce el material y de ahí vienen los famosos concentradores de esfuerzos. Dependiendo de la discontinuidad geométrica, viendo que una discontinuidad geométrica es cualquier desbaste que yo le haga a lo largo del árbol de transmisión, pues puedo encontrar que mi discontinuidad geométrica puede ser por diferencia de diámetros, ¿sí? La diferencia de diámetros, y más si ustedes terminan aquí en esquina, se produce una concentración de esfuerzos muy grande. Como aquí se dan cuenta en estas figuras, pues vean aquí, si ustedes terminan en esquina, vean las concentraciones de esfuerzos como son. Pero vean, ingenieros, ¿qué pasa si ustedes terminan esta discontinuidad geométrica, que es diferencia de diámetros, si la hacen circular? Vean, si le ponen aquí un pequeño chaflán, ¿qué pasa con las líneas de distribución comparándolas con esta figura A con la figura que tenemos acá? O la figura más bien A de acá arriba con la figura B de acá abajo. Vean, aquí terminamos en esquina en la figura 1 y en la parte izquierda, y en la figura B terminamos en un chaflán, en una especie de círculo. ¿Qué pasa con las líneas de distribución de esfuerzos? ¿Qué diferencia tienen? Es más suave el recorrido, ¿no? Si El se dan cambio no es tan cuenta brusco. que cuando ustedes ponen pues esta configuración en sus flechas con especie de semicírculos, ¿sí? Y no terminan en esquina, los concentradores de esfuerzos o las líneas de distribución se separan un poco más que si ustedes colocaran esquinas puntiagudas. Nosotros vamos a tratar de evitar estas esquinas puntiagudas para que no se concentren tanto esas líneas de distribución.
y ayuden a que el material soporte más capacidad de esfuerzos, ¿sí? Hay varias formas o configuraciones que en las flechas o árbol de transmisión podemos hacer para evitar que ustedes en el torno pues terminen en punta. Ustedes cuando hagan esta pieza en el torno, pues no traten de no terminarla en punta, termínenla así como en una especie de semicírculo que le llamamos chaflán, o le pueden poner esta configuración como la figura B que está aquí en estas 4 figuras consecutivas. Vean, y eso ayuda a reducir las concentraciones de esfuerzo. O le pueden poner este otro, miren. Vean, estas configuraciones ayudan a reducir las concentraciones de esfuerzo. Aquí terminamos en un círculo, en un semicírculo o en una media lunita, y la distribución de esfuerzos es menor que si ustedes la terminan en esquina. Siempre en árboles de transmisión, cuando hagan el diseño, en su parte física, siempre traten de que en estas piezas se termine en un chaflán o en un semicírculo. ¿Sí se entiende, ingenieros? Sí, profe. Sí, Y profe. bueno, ingenieros, pues ya se nos acabó el tiempo. Acuérdense más que nos veamos aquí en concentradores de esfuerzos. Pues nada más quería comentarles, ya les mandé las calificaciones tanto por el Teams como por SAES. Me di cuenta que, pues la verdad, no, algunos de los compañeros, yo les dije que se evaluaba la honestidad en este examen, y por ahí hubo algunos compañeros que se quisieron pasar, pues de listos. Y sí se los puse, o sea, les indiqué ahí por qué se bajó su calificación, y en gran medida se habían puesto una calificación muy alta. Cuando reviso el examen, pues tenían 5 o tenían 4. Entonces, pues les actualicé ahí su revisión, pero esto es, fueron como 1 o 2 compañeros que sí se quisieron pasar de listo. Los demás, pues fue una evaluación que yo vi que pues sí, a lo mejor consideraron ellos correcto un valor, y pues ya lo corregí yo. No, o sea, les agradezco a los que pues tuvieron mucha honestidad y fueron muy sinceros, y en el caso de su evaluación. Algunos, pues de alguna forma los que pude, pues les subí ahí algunos puntos, obviamente para que no sacaran una calificación tan baja, pero hay compañeros que pues no se les pudo ayudar. No sé si a lo mejor sean porque pues no se presentaban a las clases, porque creo que eso es, por ahí van los que sacaron muy baja calificación, que no venían o que Profe, no con estaban. respecto a eso, una duda. ¿Sí? Yo tengo dudas con mi examen. Bueno, no estoy conforme con mi calificación y quisiera ver si no puede haber una revisión. Bueno, Pues la usted. revisión ya la hiciste, compañero, la hiciste la vez pasada. Sí, yo hice la revisión y justo por eso no estoy conforme con mi calificación y quisiera si podíamos platicar o algo así. Pues lo platicamos, pero ya no creo que pues, se pueda cambiar. Sí, por favor, se lo agradecería Sí, claro. cuando usted me diga. Yo estoy Sí, disponible. claro. Sí, claro. Claro. Pues ahora sí que pues si no hay otra pregunta, pues ya la clase ya terminó, terminamos 11:30, ¿verdad? Ya se nos acabó el tiempo. Pues les agradezco su atención, y pues continuamos el día lunes. ¿Sí? Ok, Y bueno, profe. compañeros, pues, si gusta, si tiene tiempo, ahorita Sí, lo profesor. Hasta luego. ¿Perdón, profe? Hasta luego, profesor. que si tiene tiempo, ahorita lo checamos.